Bienvenidos al podcast de Olinautas. Mi nombre es Iván y hoy os traigo el episodio número 20 sobre filosofía. Hoy hablaremos sobre cuál ha sido el propósito del ser humano a lo largo de la historia, qué consideraba relevante la persona de hace cientos de miles de años y la de hace unos milenios, y la actual. Eso y mucho más hoy en Olinautas. Nuestros ancestros vivieron ocupados en la ardua tarea de la supervivencia. Estaban obligados a intercambiar su energía interna por recursos de su entorno y así tratar de optimizar la permanencia del individuo y del colectivo cercano. Cada día era un nuevo reto y eran conscientes del valor real de las cosas porque debían ganárselas con esfuerzo y tiempo. Cuando un objetivo se presentaba en mente, la única forma de llegar hasta él era actuando en su debido momento, porque la naturaleza estaba conformada por ritmos propios y era inútil obrar antes de hora. Era una vida primitiva y afín a nuestra biología, donde el propósito último era la supervivencia, y nuestros genes actuales se forjaron en este estilo de vida. De esta manera, dos contribuciones esenciales a la serenidad mental y a la virtud del individuo se presentaban naturalmente. La primera es la existencia de un objetivo de vida y acercarse a él, y la segunda es la ocupación en el presente. Fueran conscientes de ello o no, los seres de antaño alimentaban su afán de existencia mediante el combustible del propósito de vida, en este caso programado en lo más profundo de su biología. Mientras vivieran, lo cumplían. Si morían, ya no sentían. Es precisamente por esto por lo que el inadvertido cometido de vida, la supervivencia, era un proceso continuo y siempre se cumplía para la mente del individuo. No tenían una esperanza de vida alta, pero su calidad de vida debía ser óptima si querían sobrevivir. Había una alta presión natural por seleccionar a aquellos individuos mejor preparados. Sufrir era algo inherente a la vida. Pero el sufrimiento no era en vano si el individuo le otorgaba el sentido apropiado, en este caso, el sentido proveniente de lo más interno de su ser, de su biología. Usualmente, sufrir otorgaba recompensas tangibles, como comida, agua o refugio, y sufrir conjuntamente unía al colectivo. El sentido del sufrimiento se materializaba como subobjetivos del propósito último de la supervivencia, poder nutrirse o descansar. Dada la situación, muchas cosas estaban hiladas en el código interno del ser humano, para que los esfuerzos diarios fueran suficientes como para que, aun siendo conscientes de la posición de su existencia, siguieran adelante sin cuestionar su propósito. Otro aspecto relevante es el conocimiento del espacio donde uno reside. Y los humanos primigenios sabían cómo moverse en aquel entorno, porque fueron adaptados a ello, lo que les confería un entendimiento de las reglas básicas de su mundo. Un entendimiento mínimo es necesario para no sentirse superado por la situación, y el cerebro humano ya hacía modelos elaborados y predicciones sobre su realidad. Los homínidos de entonces inevitablemente residían la mayor parte de su existencia en el presente. Otra opción no era plausible y ello les ahorraba turbaciones mentales, les proporcionaba paz mental. Simplemente era un aspecto totalmente necesario en sus vidas si no querían morir ante las fuerzas de la naturaleza. Con la sofisticación de la sociedad y la creación de herramientas, los seres humanos cada vez eran más eficientes para lograr su supervivencia. De la energía adicional a esta eficiencia emergieron grupos de culto o corrientes de ideas para asegurar la existencia de vida más allá de la muerte. El ser humano no se conformaba con su pasaje por la Tierra.
sino que consolidar su esencia para la eternidad era una forma de proteger su identidad y refugiarse del desamparo hallado en la finitud de las cosas. Un nuevo propósito surgía: la trascendencia. Para acercarse a ella debía seguirse una ruta que marcaba el comportamiento, tanto interno como externo, del ser humano. De nuevo, el motor del sentido de la existencia de uno mismo seguía en marcha, precisamente porque había un objetivo elemental de vida. La búsqueda de la trascendencia era una idea poderosísima, capaz de unir colectivos de humanos, porque el afán de la salvación de sus almas era potencialmente otorgado. De esta forma tenemos a individuos obrando al unísono con un mismo objetivo. El culto a algo superior ha sido y sigue siendo tan importante en la vida del ser humano porque le da sentido a su vida, porque le restringe el abanico de comportamientos posibles y le pauta un modelo de vida a seguir, porque le confiere una labor, aunque sea espiritual, que lo mantiene en movimiento. Se presentan de nuevo la ocupación en el presente y la existencia de un objetivo de vida. Ambas contribuciones, tan esenciales para la serenidad y la virtud, son cubiertas por la ruta dogmática, la ruta de la trascendencia. Por eso mismo la religión ha sido tan predominante, porque rellena el aparente vacío existencial que tendría el ser humano en el caso de que navegara sin rumbo en un océano de posibilidades. Esta forma de percibir la realidad estuvo asentada desde las mismas raíces del ser humano y predomina hasta el día de hoy. Sin embargo, una nueva fuerza se presenta en la sociedad posmedieval, capaz de dudar del entorno y derribar dogmas impuestos que determinen la frontera entre lo correcto y lo incorrecto, capaz de permitir el libre desarrollo de las ideas. Con el avance de la ciencia y el arte, la visión antropocéntrica iba aumentando. El ser humano se sentía cada vez más importante en su posición respecto al cosmos. El lenguaje de las matemáticas, desarrollado ampliamente a partir del siglo XVI, era una herramienta capaz de predecir el comportamiento del universo que el humano percibía y de describir las causas que precedían a los efectos. El ser humano poco a poco comprendía un lenguaje para describir lo que observaba, y poder entender parte de las raíces que engloban a su realidad ponía su posición a la altura de una deidad. Los antiguos valores que dictaban el sendero del ser humano se iban erosionando, precisamente porque estaba empezando una revolución intelectual que derrocaba dogmas y promulgaba la difusión de las ideas. Por otro lado, el arte, emergente de la fuerza creativa inherente al ser humano, era su firma de existencia, el sello que proclamaba: mi esencia quedó plasmada en esta obra. Y eso concedía poder al humano, el poder de la libertad de expresión y de la decisión, el poder de la unicidad, el poder de la inmortalidad. También el crecimiento de la tecnología, junto con la visión mecanicista del mundo de la época industrial, contribuyeron a que el humano empezara a percibir la realidad de forma reduccionista, es decir, a entender los fenómenos según las partes que lo componen. Este modo de obrar era aplicado incluso a los animales, y se creía que su funcionamiento interno podía describirse mediante piezas mecánicas. En cualquier caso, el avance de la sociedad moderna abrió un mundo de posibilidades, y ya no era necesario que el camino del individuo estuviera guiado por entidad superior alguna, precisamente porque el ser humano estaba a tal altura. Este distanciamiento de lo impuesto se iba dando paulatinamente, y una persona arraigada al dogma necesariamente no caminaba hacia lo correcto, al igual que no podía demostrarse que uno desarraigado al dogma, a tal sendero, caminara por el erróneo. Muchos seres aprovecharon la libertad de este movimiento, pero muchos otros se perdieron. La libertad sin responsabilidad es un movimiento aleatorio parecido al caos, que trae resultados impredecibles a nuestras vidas. Ser responsable es sesgar nuestro camino para limitar el rango de comportamientos posibles a aquellos que nos resulten correctos. Actualmente algunos de los antiguos valores que dictaban el sendero del ser humano se erosionaron,
Un exceso de libertad, combinado con una carencia de propósito, pueden conducir al vacío existencial del individuo, a la creencia de que la vida no posee sentido. El ser errante yace postrado en la cama de la banalidad y obra hedónicamente para satisfacer el placer instantáneo. No espera nada y se oculta en la máscara del cinismo más puro. Por contrapartida, el cóctel de libertad y presencia de un cometido hacen de la vida un lugar lleno de significado, siempre y cuando se aplique la responsabilidad. Como se ha mencionado anteriormente, la responsabilidad podría definirse, en este contexto, como la capacidad de alinear nuestras emociones, pensamientos y acciones con nuestro objetivo último. El motor de nuestras vidas es alimentado con el combustible del propósito, y el combustible del propósito es repostado con nuestra responsabilidad. Pero, ¿por qué se carece de sentido en algunas situaciones? ¿Es posible encontrarlo siempre? Para responder a estas preguntas, podemos ayudarnos de las dos sendas por las que el ser humano caminaba anteriormente, la de la biología y la de la trascendencia. Nuestra esencia humana ha sido esculpida por nuestros ancestros. Nuestro código interno se ha desarrollado en un entorno salvaje y, como tal, espera recibir hábitos ancestrales para su correcto funcionamiento. Tales costumbres eran imprescindibles para sobrevivir, pero con tiempo y evolución, nuestros genes han absorbido dichas prácticas como necesarias para nuestro estado óptimo. La escala temporal de la evolución humana es de cientos de miles de años, mientras que la del cambio de una sociedad civilizada es del orden de siglos, o menos, incluso llegando a décadas. A veces, olvidamos nuestros orígenes. En muchos casos, nuestra rutina es gestionada por la sociedad, por la inercia cultural, y recibimos estímulos disonantes con nuestra querida biología, nuestra esencia primordial. Por el bien de nuestra estructura interna, de nuestro ser, ¿por qué no tener como subobjetivos aquellos que estén en consonancia con él? Es decir, aquellos hábitos que permitieron a nuestros ancestros sobrevivir son hoy en día más necesarios que nunca. Recordemos que nuestros ancestros son en realidad los escultores de nuestro interior. Antes, dichos hábitos eran una obligación, hoy son una necesidad. Antes eran una forma de sobrevivir. Hoy dichos hábitos son una forma de incomodidad voluntaria extremadamente beneficiosos para nuestra salud, precisamente porque con estas prácticas nuestra biología prosperó. No es de extrañar que nuestra perspectiva subjetiva de la realidad, anclada en nuestras emociones y pensamientos, pueda ser modificada con nuestros hábitos. Está demostrado que existe una vía de causalidad desde nuestras acciones en vida hacia nuestra fisiología, que es la que marca el entorno químico de nuestro cuerpo y, en definitiva, cómo nos sentimos. Partir de un estado interno o de otro para afrontar los desafíos que se nos presenten puede marcar la diferencia entre superarlos o no. Puede marcar la diferencia entre hallar un propósito en ellos o no. Dichos subobjetivos, anclados a la biología, son sinérgicos con nuestro camino, dado que mejoran nuestro marco subjetivo desde el que abordar la vida, y a largo plazo pueden ayudarnos sobremanera a encontrar sentido. Restringir el espacio de posibilidades para abordar nuestro camino es útil para no perdernos en él. Parafraseando lo anterior, demasiada libertad a expensas de poca responsabilidad conduce al caos. Si somos capaces de sintetizar nuestro propósito de vida y concretar las acciones que deberíamos hacer para acercarnos a él, entonces estaremos creando un mapa que ilumina la ruta a seguir. Estaremos generando una isla de orden dentro del mar de caos. Estaremos tomando una bifurcación del árbol infinito de decisiones. Pero no debemos poner el foco en el objetivo, sino en el conocimiento de que estamos alineando nuestro ser con él. Habrá propósitos no alcanzables, pero el mero hecho de haber obrado correctamente según nuestro marco de referencia debería ser la propia recompensa. La atención está en lo controlable, como pueden ser el juicio de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Es decir, en lo que en un momento y tiempo dados nos empujará hacia nuestro ideal teórico. Pero lo teórico no siempre se cumple en nuestra realidad,
Y es por ello que para mantener la serenidad o la paz interior debemos observar nuestro interior como prioridad primera. ¿Estoy haciendo lo que está en mis manos ahora mismo para progresar según quien soy hoy? Si así es y lo hemos elegido nosotros, debemos estar orgullosos de ello. Si es así y no está en nuestras manos, somos afortunados y nuestro destino pende de un hilo. Si no es así y está en nuestras manos, podemos cambiarlo. Y finalmente, si no es así y no está en nuestro control, entonces debemos abrazarlo con ecuanimidad. Recordar y planear son cualidades únicas del ser humano, pero el presente es el mayor regalo. Deberíamos limitar las primeras cualidades a aquellas situaciones necesarias, sin comprometer en nuestro sosiego mental. Es decir, recordar y planear siempre que sea necesario, pero no más de lo debido. Lo único que genuinamente existe según nuestra conciencia es el presente, por lo que vivir en futuro o pasado es hacer creer a nuestra esencia que habita en un mundo que realmente no es. Trascender, en este sentido, es precisamente la capacidad de mantener saludable nuestra ciudadela interior independientemente de los eventos externos. Tanto los subobjetivos alineados con nuestra biología como el comportamiento que tenemos en el proceso son variables determinantes a la hora de lograr virtud y serenidad. Y recordemos siempre escuchar a la naturaleza de nuestra esencia primordial. Ser para existir, no para querer existir.